Saludos a todos los miembros y a los visitantes del canal. Estoy seguro que muchos de los miembros quieren oír mi opinión sobre dos noticias. La primera son mis opiniones sobre la orden de detención emitida contra el primer ministro de Israel y el ex ministro de Defensa de Israel. O sea, contra las personas de Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant. Y la segunda es mi opinión sobre el ataque con un nuevo tipo de misil balístico contra la ciudad de Dnipro en Ucrania. Primero tenemos que ir al pasado para recordar que estas solicitudes por parte del fiscal general de la Corte Internacional Penal se solicitaron hace meses. Y de hecho, desde el 29 de abril de este año, el señor Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, junto con la delegación republicana, amenazó a la Corte Internacional de Justicia y a la Corte Internacional Penal, diciendo de que si esas cortes se atreven a emitir órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant, se iban a emitir sanciones contra la Corte, contra los jueces, contra los fiscales, contra los empleados de la Corte, contra toda persona que le diera servicios a la Corte Internacional. Y además que se iba a cancelar todos los fondos que se le da a esta institución de las Naciones Unidas. La amenaza del señor Mike Johnson iba aún mucho más lejos, porque también se aplicarían sanciones contra los familiares de todas las personas de las cortes que acabo de mencionar. Y estas sanciones incluyen que ninguna de esas personas o sus familiares podían pisar suelo de Estados Unidos. O sea, que todos ellos son personas non grata. En aquel entonces, la Casa Blanca, a través de su portavoz, condenó la intención de emitir órdenes de detención contra Gallant y Netanyahu. También se mencionó por parte de los políticos en el gobierno de los Estados Unidos que ni la Corte Internacional de Justicia ni la Corte Internacional Penal deberían existir. Así que llegaron hasta ese extremo. Pero, por otro lado, aplauden que la Corte Internacional Penal haya emitido una orden de detención contra Vladimir Putin. Cuando se emitieron estas amenazas por parte del gobierno de los Estados Unidos, el fiscal general de la Corte Internacional Penal le indicó a los jueces de la Corte que esa institución no debe caer víctima de la extorsión y el chantaje de los Estados Unidos, mas expresó que la Corte tiene que mantenerse como una institución que no se alinee con ningún país. O sea, la misma regla para todos. Hoy llegamos a ese día donde se informa que Casa Blanca condena la decisión de la Corte y que trabajará el asunto con Israel. El señor Benjamín Netanyahu automáticamente acusó a la Corte Internacional de ser antisemita, que la Corte Internacional se ha convertido en enemigo de la humanidad, que Israel tiene el derecho a defenderse, justificó sus acciones y toda la destrucción causada por Israel en Gaza, describiendo lo que pasó el 7 de octubre del año 2023. Y terminó diciendo que nadie lo va a detener. Donde yo lo que veo es que el 7 de octubre del año 2023 ocurrió un acto ciertamente criminal, donde fallecieron 1.200 personas y se alegó que Hamas tomó 250 rehenes israelíes y de otras nacionalidades. Hoy, 21 de noviembre, en lo que Israel llama la autodefensa, han fallecido sobre 44.000 palestinos, entre ellos casi 20.000 niños, más miles de mujeres, más utilizar el agua potable y la comida como arma, más millones de palestinos desplazados, más miles de edificios pulverizados, incluyendo hospitales, dejando a ciudades completas en ruinas, más toda la infraestructura de Gaza destruida, más poner en marcha el programa que contempla anexar a Gaza
y a Cisjordania y remover a los palestinos de Israel. A eso tenemos que añadir que el nuevo ministro de la Defensa de Israel, escogido por Benjamín Netanyahu, habla de hacer una limpieza étnica. Un artículo del medio noticioso DW dice, y cito, la Corte ve motivos razonables para creer que Netanyahu y su ex ministro de la Defensa utilizaron deliberadamente el hambre como arma contra la población de Palestina en la Franja de Gaza. Se imposibilitó abastecer a las personas de agua, electricidad y asistencia médica. Ese proceder probablemente no cumpla las condiciones del delito de exterminio como crimen contra la humanidad, pero sí puede considerarse asesinato, según lo comunicó la Corte Internacional Penal. Esta corte acusa a Netanyahu y a Gallant de atacar deliberadamente a civiles en la Franja de Gaza, lo que está prohibido por el derecho de la guerra. El tribunal se refiere a los actos investigados entre el 8 de octubre del año 2023 y el 20 de mayo del año 2024, fecha en que el fiscal Khan solicitó las órdenes de detención. Gran parte de la Franja de Gaza está en ruinas. Han muerto más de 40.000 personas en la Franja de Gaza. Cierro la cita. Según las leyes internacionales, los que ayudan a una nación que está cometiendo actos que pueden ser considerados como genocidio, más actos en contra de la humanidad, pueden ser considerados como cómplices de estos actos y por ende, aunque sea mínima, el presidente Biden podría ser acusado. La pregunta que se queda en el aire es si Casablanca y el Congreso cumplen sus amenazas contra la Corte Internacional Penal. Naturalmente vamos a ver protestas particularmente de cristianos en Estados Unidos presionando al presidente Biden para que arremeta en contra de la Corte Internacional Penal. Recordemos que los propagandistas rusos amenazaron una vez con bombardear estas cortes que quedan en Holanda cuando se emitió la orden de detención contra el presidente Vladimir Putin. Si Estados Unidos no cumple con las amenazas que hizo en mayo del año 2024 contra la Corte Internacional, yo contemplo la posibilidad de que si el presidente Biden no lo hace, sí lo hará el presidente Donald Trump. Sobre la decisión de la Corte Internacional Penal, un artículo de prensa asociada indica que ya varios países europeos y del Medio Oriente se expresaron. Turquía dijo que Netanyahu y Gallant deben rendir cuentas por genocidio. El ministro del Exterior de Holanda dijo que si los acusados pisan suelo holandés, que serán detenidos. El presidente de Colombia respaldó la decisión de la Corte Internacional Penal, diciendo que es lógico porque Netanyahu es un genocida. Francia dijo que apoyaba al fiscal de la Corte Penal Internacional, pero no contestó la pregunta si cumpliría con la orden de detención contra Netanyahu si pisa suelo francés. Todos los países coautores de la querella presentada originalmente por Sudáfrica contra Israel de seguro que detendrán a Netanyahu y a Gallant si pisan su suelo nacional. En la pantalla podemos ver los países de color verde, que son los que se unieron a la querella presentada por Sudáfrica, y los países de color azul son los que se oponen a dicha querella. Los países no coloreados son los que no se han involucrado en esta querella. En el listado que vemos en la pantalla, este listado representa a los países que apoyan la querella presentada por Sudáfrica. Además, recordemos que más de 150 países condenan las acciones y los métodos de Israel contra el pueblo palestino y ahora contra los libaneses, según las resoluciones aprobadas en las Naciones Unidas. Y aunque no se logre una detención, el mundo de Netanyahu se ha reducido, donde ahora solo podrá visitar aquellos países fieles incondicionalmente a Israel.
Hay que indicar que las personas líderes de Hamas, que también eran acusados, y por ende se iban a emitir órdenes de detención, hoy están muertos, o Israel dice que los eliminó. Yo personalmente dudo mucho que Israel hubiese detenido a esas personas para entregárselas al Tribunal Internacional Penal, porque las órdenes eran eliminarlos al momento. Antes de cambiar el tema, tenemos que entender que esto no tiene nada que ver con antisemitismo o antisionismo. Con lo único que tiene que ver es con la protección de los derechos humanos y lo que hasta ahora en el presente se cataloga como crímenes de guerra. Ahora hablemos brevemente de lo ocurrido en Ucrania y de las palabras del presidente Putin. Como ustedes saben, Putin dio un mensaje frente a las cámaras donde expresó de forma breve que Rusia tiene el derecho de atacar instalaciones militares de países cuyas armas se utilizan contra Rusia. Primero quiero que usted baje la ansiedad, porque esta amenaza la está haciendo Putin desde el año 2022. Y durante estos 3 años hemos vivido las amenazas de Dmitry Medvedev, las amenazas de Sergei Lavrov, las amenazas de Solovyov y de otras personalidades políticas y de los programas propagandistas de televisión y radio controlados por el Kremlin. Así que no hay nada nuevo debajo del sol con dichas amenazas que son parte de la operación psicológica de Moscú para aterrorizarnos. En cuanto al armamento utilizado, Putin dice que este nuevo armamento es imparable. Recordemos que exactamente lo mismo dijo con sus misiles hipersónicos Kinzhal, donde, molesto porque no eran imparables, mandó a detener, a procesar criminalmente y a encarcelar a los científicos que desarrollaron dichos misiles. Posiblemente, y no me cabe la menor duda, el presidente Zelensky estará solicitando sistemas de defensa diseñados para interceptar misiles que conocemos como intercontinentales. Y usted puede estar seguro que el Pentágono le va a solicitar a DARPA 2 proyectos. Número 1, un sistema eficiente para destruir estos misiles rusos. Y número 2, un sistema de ataque superior al que tienen los rusos. Recordemos que Rusia ha utilizado a Ucrania como un laboratorio para probar nuevas armas. Y se cae de la mata que por lo menos Estados Unidos ha hecho lo mismo. El asunto aquí es que un arma secreta, cuando se utiliza en Ucrania, dejó de ser secreta. Y en la carrera armamentista se crea un proyecto para igualar o mejorar dicho armamento. Este es un mensaje para el señor Putin. Cualquier cosa que no viaje a la velocidad de la luz no es imparable. Y la prueba de su armamento experimental posiblemente tenga como resultado la aceleración de los sistemas de intercepción con cañones láser de los Estados Unidos. Ahora hablemos de este nuevo misil balístico de mediano alcance. De las palabras de Putin, lo que conocemos es que se llama Oreshnik en ruso. Y el occidente ha traducido dicho nombre al inglés, llamándolo Hazelnut, que en español simplemente significa cohete avellana. El misil balístico aparentemente usa el mismo concepto de los misiles balísticos intercontinentales nucleares, de llevar varias cabezas explosivas en su cápsula frontal, pero con la diferencia de que estas cabezas explosivas aparentemente tienen algún tipo de propulsión para mantener su velocidad hipersónica hasta impactar en o cerca de su blanco. Algunos peritos han indicado de que posiblemente este misil avellana tenga la capacidad de transportar también cabezas nucleares. Aunque el video capturado de este nuevo armamento impactando suelo de Dnipro en el centro de Ucrania, los daños causados por estas cabezas explosivas que llovieron de los cielos causaron muy pocos daños en Dnipro, donde solo una pequeña factoría sufrió daños. Un analista indicó que para no incomodar a los aliados de Rusia, donde los más grandes son China y el país de la India,
Rusia se limitó a conducir un ataque con armamento convencional y no con armamento nuclear. Otro perito en estos temas dijo que desde el punto de vista económico, este tipo de armamento es demasiado caro, ya que con armamento menos costoso uno logra el mismo resultado, y añadió, diciendo de que debe ser bien limitado el número de cohetes Avellana en el inventario ruso, donde también expresó que muy posiblemente esto era una prueba de campo de un nuevo misil de mediano alcance de Rusia. Yo me recuerdo que en uno de los programas de Solovjov hace meses atrás, uno de los panelistas indicó que Rusia podría modificar sus actuales misiles intercontinentales que tienen cabezas nucleares para que acepten cabezas convencionales, y que el misil intercontinental Satán II tenía la capacidad de transportar la bomba más poderosa no nuclear de Rusia para ser utilizada contra Ucrania. Recordemos que el impacto psicológico puede ser más poderoso que la potencia explosiva de un misil. Otro perito analista dijo que, conociendo que el presidente Trump juramentará en enero del año 2025 y que el plan de paz del presidente Trump es que Rusia se quede con el territorio ya conquistado, Rusia se va a apresurar en conquistar lo más que pueda del país de Ucrania antes de reunirse con Trump, y naturalmente se va a concentrar en expulsar a los ucranianos de territorio ruso. Debido a ese muy posible futuro bajo la administración de Donald Trump, yo dudo mucho que Putin ataque intereses de los Estados Unidos y de países de la OTAN. Pero naturalmente esa es mi opinión, la opinión de un ciudadano común y corriente como usted. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y apriete la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.